Sector cacaotero reportó que fluctuación en el precio internacional del rubro no afectó a los productores del país. Fede Industria señaló que pago de la nueva contribución a pensiones podría iniciar en junio. Vicepresidente de Fedenaga proyecta entre 9 y 10 millones de dosis en la campaña antiaftosa 2024. Productores agrícolas de Guárico denuncian pérdida de rendimientos de cultivos. Sectores productivos de Costa Rica se manifiestan contra política cambiaria. Agricultores polacos inician huelga de hambre en el Parlamento. Feliz miércoles para todos. En nombre de todo el equipo de Agrotendencia y quien les habla, Jessica Alaimo, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Noticias del Agro. Comenzamos con las informaciones. El gerente general de la Asociación de Productores de Cacao de Barlovento, Vicente Petit, aseguró que la caída histórica que presentó el precio internacional del cacao no impactó en la rentabilidad de los productores nacionales. Veamos. El representante gremial expresó que las aspiraciones de $18 por kilo de cacao se derrumbaron luego de presentarse la máxima caída histórica internacional en los precios del rubro, registrada en 27% en las últimas semanas. Sin embargo, destacó que la situación no tuvo mayor efecto en la producción nacional. Los analistas financieros dicen en este momento que comenzaron unas lluvias en África, y eso ha mejorado el clima para la producción y las proyecciones de venta para los meses de agosto, septiembre han aumentado. A nivel de productor aquí en Venezuela no tenemos tanto inconveniente porque estamos acostumbrados a que el dólar, por lo menos hasta principios de año, estaba en $3.50 a $3, $3.60. Probablemente hubo que por primera vez hubo esa eventualidad de llegar al cacao a un máximo de $11 en la bolsa y que se le llegó a pagar a ciertos productores que tenían cosecha en el momento $9 y $10 por kilo, se supo aprovechar. Lo importante aquí es que este mercado venezolano a nivel de productores no es ese mercado exigente, sino que tampoco por la falta de organización no podemos definir el costo de nuestro cacao. Vicente Petit destacó que por los momentos la situación no ha impactado en los costos de producción, debido a que los productores no han realizado inversiones considerables. Por lo contrario, precisó que el alza vertiginosa del cacao registrada en marzo dejó buenos ingresos. Agregó que esperan que el precio del cacao no baje de los $5 por kilo para mantener la buena rentabilidad en lo que queda de cosecha. El analista financiero José Grasso Vecchio aseguró que la cartera de créditos en el país creció casi 82% para marzo de 2024. Vecchio destacó que el crédito en Venezuela viene incrementando mes a mes, acumulando en lo que va de año $1.602 millones. Sin embargo, señaló que aún queda mucho por hacer para alcanzar una cifra adecuada que permita dinamizar la economía nacional. Respecto a las causas del crecimiento de la cartera, el consultor indicó que se debe, entre otras cosas, a la estabilidad del tipo de cambio y a la disminución de los niveles de inflación. El analista también resaltó que uno de los mercados beneficiados por este incremento es el agroproductivo, especialmente en rubros como el maíz, arroz, caña de azúcar, hortalizas y en la avicultura. Vecchio también subrayó lo que considera una importante relación entre los créditos y el Producto Interno Bruto, pues a su juicio la cartera crediticia crece proporcionalmente cuando se incrementa la actividad económica. La consultora venezolana Ecoanalítica aseguró que las transacciones con monedas extranjeras en el país cayeron a su menor nivel desde 2019. Según los datos ofrecidos por la consultora, el uso de divisas en el comercio nacional pasó de 52,7% en mayo de 2023 a 45,1% en febrero de 2024. La firma detalla que el uso de bolívares aumentó 7,6 puntos porcentuales en las transacciones registradas en ese periodo, mientras que el uso de dólares cayó 9,6 puntos porcentuales. En cuanto al peso colombiano, Ecoanalítica señala que la tasa de uso alcanzó el 12,4%, seguido por el euro con 5,5%, dejando menos del 2% para otros métodos de pago como las criptomonedas.
La consultora también destacó que el 74,2% de las operaciones efectuadas en divisas se realizaron en efectivo. De acuerdo al Observatorio Venezolano de Finanzas, durante el primer trimestre del año, el 85% de los salarios en el país fueron pagados en dólares o su equivalente en bolívares. El presidente de FEDEINDUSTRIA, Orlando Camacho, estimó que el pago de la nueva contribución a pensiones podría iniciar en junio, un aporte que a su juicio no debería tener exoneraciones especiales porque aumentarían la competencia desleal contra la producción nacional. El dirigente gremial indicó que el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria presentó en reunión con las agremiaciones un adelanto del calendario y mecanismo para el pago de la contribución, establecida en la Ley de Protección de Pensiones de Seguridad Social, por lo que destacó su viabilidad para el mes de junio. El también diputado de la Asamblea Nacional precisó que aún no se ha definido la tasa del aporte. Sin embargo, explicó que el pago se realizará a través de un formulario donde el empresario colocará el número de trabajadores con sus salarios y sobre ese monto total se va a aplicar la alicuota que el Ejecutivo establezca en la fecha del calendario del CENIAT. Camacho también manifestó la importancia de que el monto reseñado en la declaración coincida con el que se pague en el formulario. Agregó que de haber incongruencia en las cifras, el CENIAT aplicará una sanción. Finalmente, el presidente de FEDEINDUSTRIA destacó que al aumentar el ingreso de los pensionados, el consumo se elevará y de esta manera se estaría contribuyendo con la economía nacional. Momento de establecer nuestra primera pausa. Recuerde mantenerse conectado a través de nuestras redes sociales y ver esta emisión de noticias en el canal de YouTube Agrotendencia TV. Enseguida regresamos. Estamos de vuelta y en esta parte revisamos las noticias que se generan en las regiones de nuestro país. Iniciamos el recorrido por las regiones. En Barinas, en esa entidad, nuestro compañero Wolman Linares nos actualiza las proyecciones de vacunación antiaftosa que maneja el gremio ganadero. Veamos. Superar la cobertura de vacunación del 2023 entre 2 y 3 millones de dosis más son las expectativas que se plantea el vicepresidente de FEDENAGA en la campaña antiaftosa 2024. Nosotros deberíamos estar llegando entre 9 y 10 millones en este año, en estas dos campañas que se nos vienen. Y para eso tenemos que motivar y escribir y formular muy bien unas políticas que lleguen hasta el más pequeño de los productores. O sea, que aquí todo el mundo tiene la obligación de vacunar porque ese es su patrimonio. Pero la expectativa es superar esos 7 millones que ya logramos acceder a casi los 7 millones de cabezas vacunadas. Tenemos que subir ese total final de animales vacunados y certificados. El gremialista considera que se debe aprovechar estas jornadas de inmunización para levantar una data que cuantifique la cantidad de bovinos y bufalinos que hay en el país. El mensaje es para todos los dueños de ganado, para todos los productores del país, a que vacunen su ganado. No esperen hasta el último momento. Hagamos el trabajo desde ahorita y organizadamente levantemos un catastro del país para poder ofrecer una mejor garantía de que los animales que tenemos están sanos. Ciertamente, Venezuela tiene muchos años que no se conoce y no hay una noticia cierta de que haya existencia de aftosa en el país. Pero debemos cumplir con unos requisitos que establece la ONSA, la Organización Mundial de Salud Animal, y conjuntamente con Panactosa, que nos dicen cómo debemos nosotros ejecutar los pasos para llegar a la certificación como país libre de fiebre aftosa. Entonces la invitación es a vacunar y a certificar la cantidad de rebaño, porque es necesario saber a cuánto asciende realmente el rebaño ganadero del país. En su llamado a erradicar esta enfermedad animal, Labrador destacó a manera de ejemplo lo que se hizo en Barinas en los últimos años para incrementar la cobertura. Simplemente organización, las asociaciones de productores, con los colegios de médicos veterinarios, el INSAI y todos los que hacen vida, las casas agropecuarias que son las que nos venden el producto, el biológico, todos trabajando de la mano y mancomunadamente hemos podido lograr que en Barinas estemos expendiendo un volumen de biológicos de cerca del 1.400.000 dosis. Wolman Linares, Noticias del Agro. Representantes del sector agrícola en el municipio Francisco de Miranda del estado Guárico afirmaron que una importante cantidad de productores han presentado pérdida en sus cosechas.
Los trabajadores del campo explicaron que esto se debe a la utilización de semilla de arroz variedad Nori que compraron como certificada, pero al parecer esta no cumple con los requerimientos necesarios para una exitosa cosecha. Informaron que de cada 10 productores que la sembraron, 9 han presentado pérdida. Tiene que haber un responsable porque aquí se compró semilla certificada con sello del CONACEN, y el CONACEN tiene que explicarnos hoy por hoy a nosotros los productores por qué salimos tan mal en rendimiento, en calidad con esta semilla, señores. Nosotros los productores en este momento con un gran esfuerzo, sin financiamiento, sin ayuda gubernamental, con todas las adversidades que estamos presentando, nosotros los productores sin gasoil, sin gasolina, y entonces se nos presenta una cosecha que no es favorable porque una variedad que me imagino que no cumple con los estándares necesarios para hacer una producción, se nos comportó malísimo en campo, señor. Los productores informaron que para el ciclo norte-verano 2023-2024 utilizaron semilla artesanal, la cual a su juicio representa un riesgo tanto para sus ganancias como para el sistema agroalimentario de todo el país. Estamos produciendo con semilla pirata, que según la ley le dan el nombre de semilla artesanal. Hoy por hoy nosotros los productores, con la inversión que estamos haciendo en los campos, no podemos seguir utilizando semilla artesanal. Necesitamos semilla de alta calidad y de muy buen rendimiento. Las investigaciones tienen que darse. Los investigadores están. Necesitamos financiamiento para impulsar las investigaciones en torno al tema de la semilla, señores. Finalmente solicitaron a las autoridades competentes que se mejoren las investigaciones para lograr una verificación certera de las semillas y así mantener la rentabilidad de la producción de arroz. Desde el estado Guárico, Jorman Ledesma, Agrotendencia. En el estado Portuguesa se realiza la cosecha de tamarindo, fruto de árbol de alta demanda en el mercado nacional para su procesamiento y transformación en diversos productos comestibles. Esta es una de las pocas plantaciones de tamarindo existentes en Portuguesa. Tiene un aproximado de 3.000 árboles sembrados, siendo requeridas amplias extensiones de terreno para su cultivo. Su bajo precio de venta en el mercado hace necesaria la producción de grandes volúmenes para poder alcanzar rentabilidad. Para llevar a un saco de tamarindo a tal como de, póngale que lleve 50 kilos, pues hay que agarrar 6 sacos de concha para uno poderlo hacer, de 6 sacos hace uno. Una de las principales dificultades que presenta este cultivo es su limpieza, requiriendo de un trabajo minucioso para aprovechar al máximo sus frutos. Esta es la forma de limpiarlo, sin apretarlo. Porque la mucha concha le desmejora el sabor. Una vez bajado de los árboles y ensacado, el tamarindo es comercializado para la producción industrial de jugos, dulces, mermeladas, saborizante para refrescos deshidratados y la extracción de pulpa. Un poco fuerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que montarse, hay que jamaquearlo, después de jamaquear el árbol, recoger todo lo que cae en el suelo, después de ahí eso sería un proceso de muchas cosas, ¿ves? Lo lleva a donde está la gente, pues, los que trabajan allá pelándolo. Es de resaltar que esta plantación es atravesada por el antiguo sistema de riego Río Guanare, el cual lleva varias décadas sin funcionamiento, siendo este un clamor de los productores del campo para incrementar su producción. Desde el estado Portuguesa, para Noticias del Agro, reportó Manuel Alvarado. De esta forma nos vamos a una nueva pausa y al regreso ampliaremos el detalle de las informaciones internacionales. No se aparte, esto es Noticias del Agro. Estamos de vuelta y a esta hora revisamos las informaciones que se generan fuera de nuestras fronteras. Iniciamos el recorrido internacional en Costa Rica, país en el que este 15 de mayo representantes y trabajadores de distintos sectores productivos se manifestarán en la capital para expresar su descontento con las medidas cambiarias que adelanta el gobierno nacional. En conversación con Noticias del Agro, el vicepresidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria nos comentó por qué se moviliza el sector agro. Veamos. Diversos sectores económicos costarricenses aseguran que el país pierde competitividad en sus exportaciones y productividad interna debido a la apreciación excesiva del colón, su moneda local. Hemos tenido una depreciación progresiva del tipo de cambio del dólar
Esto significa que cuando los exportadores vienen a cambiar sus colones a los bancos nacionales, reciben menos colones por los dólares que traen al banco. El representante del sector agropecuario considera que la apreciación de la moneda local puede afectar no solo a las exportaciones, también advierte sobre posibles daños a la producción. Tenemos que decir que la exportación agropecuaria en Costa Rica es muy significativa. El año 2023 representó alrededor del 31% del PIB. Con un dólar devaluado, los oligopolios que manejan alimentos pueden importar productos más baratos desde el exterior, ponerlos en sus stands de supermercados y afectar seriamente el negocio de aquellos productores que lo hacen para mercado local. Desde la Cámara Nacional de Agricultura sostienen que ya han presentado posibles soluciones al Banco Central. Tenemos que decir que la exportación agropecuaria en Costa Rica es muy significativa. El año 2023 representó alrededor del 31% del PIB. Con un dólar devaluado, los oligopolios que manejan alimentos pueden importar productos más baratos desde el exterior, ponerlos en sus stands de supermercados y afectar seriamente el negocio de aquellos productores que lo hacen para mercado local. Según el Ejecutivo, actualmente unas 500.000 personas dependen directa e indirectamente del sector agropecuario costarricense. Asimismo, anunció que buscarán visibilizar la problemática que a su juicio representa la política cambiaria de la actual administración. El gobierno colombiano informó que finalizó la temporada de sequía en ese país. Autoridades colombianas indicaron que el país fue impactado por el fenómeno de El Niño y calificaron la temporada seca como la de mayores temperaturas registradas en 50 años. Desde la Dirección de Investigaciones de Bancolombia informaron que la sequía tuvo fuerte incidencia en el agro. De acuerdo con la institución financiera, la merma económica se situó en 38%. Según el banco, esto ocasionó una disminución en la productividad de 24% dependiendo de la zona del país y el tipo de cultivo. Enumeran que los rubros más afectados fueron los cereales, tubérculos, hortalizas y leguminosas. Estos cultivos representan el 25% del área cultivada en toda Colombia. Según datos del Ministerio de Agricultura, los daños en el grupo piscícola y acuícola alcanzó a más de 4.870 productores. En cuanto a las afectaciones por déficit hídrico, el ente sostiene que hay 200.596 hectáreas afectadas, mientras que por heladas son 33.245. Los incendios, por su parte, provocaron daños en 8.234 hectáreas. A partir del mes de junio se espera el inicio de la transición hacia el fenómeno de la Niña. De acuerdo con el Instituto Meteorológico, hay una probabilidad de 69% de que se manifieste entre julio y septiembre de este año. Nos vamos a Europa, específicamente a Polonia, país en el que un grupo de agricultores inició una huelga de hambre en el Parlamento. Los huelguistas se manifiestan contra el Pacto Verde y algunas medidas agrícolas adoptadas por la Unión Europea. Los manifestantes, encabezados por un importante sindicato agrícola, indicaron que su objetivo es poder reunirse con el primer ministro polaco Donald Tusk. Esta acción se produce luego que las autoridades del bloque europeo impulsaran una exención arancelaria a los productos alimentarios procedentes de Ucrania. Los agricultores también cargan contra las políticas del Pacto Verde, que incluyen una serie de planes ambientales, que entre otras medidas implican disminuir a cero las emisiones netas de gases de efecto invernadero de cara al 2050. Desde el pasado 9 de febrero, los agricultores polacos iniciaron protestas en todo el país exigiendo la detención de la libre importación de productos agrícolas ucranianos y que se ajusten a las políticas climáticas de la Unión Europea. En Estados Unidos, el gobierno informó que proporcionará $200 millones para combatir la propagación de la gripe aviar entre vacas lecheras. Veamos el detalle. De acuerdo con la información suministrada, el virus se ha detectado en el ganado lechero en 9 estados desde finales de marzo. Hasta el momento, los científicos consideran que el brote podría estar más extendido en todo el país, según los hallazgos de partículas H5N1 en aproximadamente el 20% de las muestras de leche al por menor. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos indicó que pondrá a disposición $98 millones para proveer hasta $28.000 por granja lechera y así apoyar los esfuerzos de contención de la propagación del virus entre animales y humanos y para probar leche y animales para el virus. Así lo indicó una agencia vinculada al Departamento de Agricultura de Estados Unidos.
Por su parte, desde el Departamento de Salud y Servicios Humanos, se informó que ese ente proporcionaría $101 millones para proteger la salud pública. Desde esa misma entidad indican que el riesgo sigue siendo bajo para el público. Para limitar la transmisión en el ganado, el Departamento de Agricultura exigió desde el 29 de abril pasado que las vacas lecheras lactantes prueben estar en negativo antes de ser enviadas a través de las vías estatales. Investigadores de la Universidad de Michigan en Estados Unidos desarrollaron un catalizador que tendría la capacidad de convertir el dióxido de carbono en combustibles renovables como el metanol. El catalizador, conocido como ftalocianina de cobalto, convertiría el dióxido de carbono en metanol en un proceso de 2 etapas que reduce las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, el metanol tendría el potencial de ser utilizado como combustible para vehículos, proporcionando así una alternativa ecológica. De acuerdo con el equipo científico, este catalizador actúa como un gancho molecular que atrapa las moléculas de dióxido de carbono y monóxido de carbono. Sin embargo, los investigadores descubrieron que este catalizador tiene una afinidad mucho más alta por el dióxido de carbono que por el monóxido de carbono, lo que dificulta la segunda etapa del proceso. Los académicos lograron calcular mediante modelos computacionales avanzados que la ftalocianina de cobalto se une al dióxido de carbono 3 veces más fuerte que al dióxido de carbono, lo que hace que las moléculas de monóxido de carbono sean desplazadas por las del dióxido de carbono. Esto bloquea la conversión continua hacia el metanol. Para superar esta barrera, los investigadores sugieren rediseñar el catalizador para corregir estos inconvenientes. Siguiendo la fórmula trazada de posibles cambios, se podría abrir el camino para utilizar catalizadores eficazmente en etanol a gran escala. De esta forma finalizamos nuestra emisión de Noticias del Agro. Recuerden que pueden encontrar estas y otras informaciones a través de nuestras redes sociales en Instagram, @agrotendencia y en YouTube, Agrotendencia TV. Gracias por acompañarnos.